Bueno, para el primer ejercicio, que es en este caso es el número 8, nos dice encuentra una base y dimensión del subespacio vectorial B, que es este que tenemos acá, ¿cierto? Y esto que aparece acá siempre son condiciones que se deben cumplir dentro del subespacio para que sea, en este caso, de los polinomios de grado 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, como tenemos dos ecuaciones, dos condiciones, vamos a despejar, como dice aquí, expresándolas para expresarlas en términos de A y B. Por ejemplo, tenemos aquí la primera ecuación, por así decirlo, en donde yo despejo D. Si se dan cuenta, lo único que hago es pasar A, B, C, que están positivas, lo paso al otro lado, aquí, y luego solamente saco el negativo para que se vea más bonito. Igualmente lo hacemos con C a este otro lado, y si se fijan llegamos a este término. La idea es que esté expresado siempre en estos dos términos. Si se fijan, aquí tenemos A y solo B, y acá tenemos A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la C que encontramos expresada en términos de A y B, que es lo que les dije anteriormente aquí. La reemplazamos en esta condición de acá que encontramos, para que nos quede también en términos de A y B. Suena un poco enredado, pero si se fijan a simple vista se entiende qué es lo que se hace. Lo que encontramos de C lo reemplazamos en la ecuación para encontrar D en términos de A y B, ¿cierto? Reemplazamos esto acá, lo calculamos y nos da esto, 2A más B. Luego tenemos que reemplazar los términos que encontramos, que son estos de aquí, en el polinomio que nos están planteando, que en este caso son los de grado 3. Si se fijan aquí tenemos, este es como una fórmula general del polinomio de grado 3, y nosotros reemplazamos los términos que encontramos de C y de D. Aquí lo hice, fíjense. Aquí la C la puse en rojito y la D la puse en morado. Entonces aquí los reemplazo y solo resuelvo el paréntesis en este caso, y esto lo dejo expresado tal cual. Nos queda x por menos 3a, nos va a dar menos 3ax, y en el otro, este de aquí, nos va a dar menos 2bx. Y como les dije al principio, queremos dejar expresadas estas condiciones que deben cumplir en términos de a y b, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ya lo hicimos. Bueno, en este caso nos dio que era a y b, ¿cierto? Y como nos dio dos cosas, estas dos van a ser las importantes para determinar la base de su espacio. Y si fijan, lo dejamos expresado en esos términos. Y aquí tenemos una y tenemos otra condición, que son esta y esta, que serían las bases del subespacio que encontramos. Y como fueron dos, la dimensión va a ser, que es lo que nos están pidiendo, y la dimensión va a ser 2 también. ¿Sí? En este tipo de ejercicio tienen que hacer este procedimiento. Ahora tenemos el ejercicio 9, que nos piden simplemente determinar si es que este conjunto de matrices, en este caso de 2×2, es linealmente independiente o dependiente, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer para estos casos es realizar una combinación lineal, ¿cierto? Esto ya se lo he explicado, y que nos tiene que dar 0, ¿sí? En este caso tenemos matrices, creo que la ayuntía pasada fue de polinomios o vectores, no me acuerdo, pero es la misma lógica. Si se fijan, multiplicamos un escalar por cada componente que nos presenta el ejercicio, el enunciado, y lo resolvemos obteniendo un sistema. El sistema se obtiene en las matrices de esta forma. Si se fijan, este es el cofactor 1, 1 de la matriz, ¿cierto? O el factor 1, 1 de la matriz, y este también de esta otra matriz. Lo mismo para esta y lo mismo para esta. Ahí. Entonces esos son los que van a ir sumados. Por lo tanto, sería alfa por 1 más beta por 2 más gamma por 1
y delta por 0. Y eso lo igualamos a 0. Toda esa suma. Aquí lo dejo expresado yo. De esta forma. Se lo voy a marcar aquí. ¿Okay? Entonces, cada uno es con el mismo, por así decirlo, de la matriz. Entonces ahora tiene que ser con el segundo, ¿cierto? Entonces va a ser alfa por menos 1, beta por 1, gamma por 1 y delta por 1. Todo eso igualado a 0. Aquí está. ¿Ok? Después, alfa por 2, beta por 0, gamma por 0 y delta por 1 igualado a 0. Aquí lo tenemos. Y el último va a ser alfa por 1, beta por 1, gamma por 1 y delta por 2 igualado a este 0 de aquí. Y aquí está. Ahora teniendo esto, lo único que hay que hacer es resolver el sistema y verificar que sea linealmente independiente. ¿Qué nos tiene que dar para eso? Que alfa sea igual a beta, sea igual a gamma y sea igual a delta y todo eso sea 0. ¿Sí? De lo contrario, si alguno de estos valores depende o se pueden escribir en función de uno de ellos, quiere decir que no son iguales a 0 y van a ser dependientes. Entonces lo escribimos como matriz. Aquí ustedes pueden, si quieren, pueden escribir la ampliada con el 0. Por ejemplo, escribir esta misma y haberle puesto esto así. Eso está bien, no tiene por qué estar malo. Pero como esto no va a cambiar ya que son puros ceros, es innecesario y nos ahorramos un poco más de tiempo. ¿Ya? Entonces aquí yo les dejo expresado todos los pasos con rojo y en la línea, o sea en la fila, perdón, qué es lo que se realiza, ¿cierto? Entonces tenemos la matriz inicial que encontramos a partir de la combinación lineal y multiplicamos la fila 1, esta de aquí, por 1 y se la sumamos a la fila 2. Nos va a dar esto de aquí. Entonces, ¿por qué? Queríamos quitar este menos 1 de aquí. Entonces nos va a quedar 1 por 1 menos 1 va a dar 0. Después 2 por 1 da 2 más 1, 3. Después tenemos 1 por 1 más 1 nos da 2. Y finalmente 1 por 0 nos da 0 más 1, 1. ¿Sí? Después, ¿qué queremos hacer? Queremos sacar este 2 de aquí. Y para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos la fila 1. Básicamente este 1. Multiplicamos por menos 2 y se lo restamos. En consecuencia se lo vamos a restar a toda la fila. Luego, si se fijan, cuando nos pasan este tipo de situaciones en que toda una fila es 0 y aquí no tenemos solo un valor, digamos solo uno de estos, por lo general ya nos están diciendo que va a ser dependiente. Entonces, lo que obtuvimos aquí en esta matriz, en este escalonamiento, perdón, lo reescribimos nuevamente como un sistema para encontrar los valores de alfa, beta y los demás. Entonces, a partir de la tercera ecuación que tenemos aquí, podemos decir que bueno, pasamos 2 gamma sumando al otro lado, nos va a quedar de esta forma, y el 2 que está molestando al gamma lo pasamos dividiendo, ¿cierto? Nos va a quedar menos 7 medios delta. ¿Sí? Y este va a ser el valor que nosotros encontramos de gamma. Luego ese valor lo podemos reemplazar en la segunda ecuación. Nos va a quedar 3 beta más 2 factor del valor que encontramos, ¿cierto? Más delta. ¿Sí? Y si se fijan hay un numerador de 2 multiplicando una fracción con denominador de 2, por lo tanto se van los 2 y nos queda menos 7, ¿cierto? Y menos 7 más 1, que es este valor de aquí, nos va a dar el menos 6 de acá.
luego el menos 6 va a pasar al otro lado, como sumando, ¿cierto? Y el 3 que está molestando al beta va a pasar dividiendo. Eso va a ser igual a 2, que es lo que obtuvimos de beta, que va a ser igual a 2 delta. Ahora con estos dos valores podemos reemplazarlos en la ecuación 1. ¿Sí? Entonces nos va a quedar alfa más 2, el valor que obtuvimos de beta, y el que obtuvimos de gamma. 2 por 2 nos va a dar 4, ¿cierto? Esto va a quedar igual. Después el 4 lo amplificamos por una fracción con denominador conveniente, que sería en este caso el 2. Nos va a quedar 8 medios menos 7 medios. Eso va a ser igual a 1 medio, que es como lo que obtuvimos aquí. ¿Sí? Luego el 1 medio va a pasar al otro lado simplemente restando. Y eso va a ser el valor de alfa. Ahora, si se fijan, no encontramos un valor definido para delta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros básicamente dejamos expresado delta como igual a él mismo. ¿Por qué? Porque todo va a depender de delta. Todas las otras variables alfa, beta y gamma van a depender de él. Por lo tanto, el conjunto va a ser linealmente dependiente. Si se fijan, nosotros lo podemos expresar así. Aquí lo estamos expresando como una matriz. Pero también se puede expresar como vectores. Podrían haberlo hecho, por ejemplo, menos 1 medio, ¿cierto? Coma, 2, menos 7 medios, coma, gamma, perdón, coma 1. Eso es un 1. Ahí. Eso. Podrían haberlo expresado así. También está correcto. Eso da igual. Y si fijan aquí, entonces el subespacio que nos estaban pidiendo, el conjunto, perdón, dependía todo de delta, y aquí lo dejamos expresado. ¿Sí? Ahora vamos a realizar el tercer ejercicio, en donde nos nombran un conjunto, ¿cierto?, de polinomios de grados, tal que se tiene que cumplir esta condición, o nos plantean esta condición. Nos preguntan si es un subespacio vectorial de los polinomios de grado 2. ¿Sí? Recordemos que para que sea un subespacio debe cumplir estas tres condiciones: que el 0 pertenezca al subespacio, es decir, que al reemplazar el 0 en el subespacio sea igual a 0, ¿sí? Que dos elementos, ¿cierto?, u más v, en este caso polinomios, porque es lo que nos están preguntando, pertenezcan al subespacio. Como el 0 pertenece al subespacio, podemos decir que u más v tiene que ser igual a 0. ¿Sí? La suma de dos polinomios que nosotros tenemos que plantear tiene que ser igual a 0. Y finalmente, un escalar multiplicado por uno de estos polinomios que planteamos anteriormente debe ser igual a 0. ¿Sí? Recuerden que podemos hacer estas dos en un mismo paso, y es como se los voy a explicar a continuación. Bueno, el primer paso va a ser, como dije, reemplazar, ¿cierto?, los valores de a, b y c por 0. ¿Por qué estos tres valores? Porque es la condición que nos están poniendo, ¿cierto? Y tenemos que de alguna forma determinar que el 0 pertenece al subespacio. Por eso los reemplazamos a estos valores de aquí con el 0. Entonces alfa va a ser igual a 0, beta va a ser igual a 0 y c va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar 0 menos 2 por 0 más 3 por 0. Todo eso va a ser 0, igual a 0. Si en algún caso les llega a aparecer, no sé, 5 es igual a 0, automáticamente deja de ser subespacio. ¿Sí? Es muy raro, obviamente, que les ocurra, porque no tendría gracia el ejercicio. Bueno, después hacemos los puntos 2 y 3, que son con el escalar y con la suma de los dos polinomios. Entonces, definimos estos dos polinomios de aquí de grado 2, porque es lo que nos dice el ejercicio, ¿cierto? Ok.
que esta es la fórmula general, por así decirlo, y decimos que u es igual a a1 x cuadrado más b1x más c1. Si se fijan, es lo que tenemos que hacerlo con lo que nos aparece al principio del ejercicio, no con la condición que nos están imponiendo, ¿sí? No lo hagan al revés. Por ejemplo, no sé, no hubieran hecho a1 menos 2b1 más 3c1, eso hubiera estado malo. Entonces aquí planteamos, este es 1 y este es otro, ¿sí? Ustedes podrían haberlo hecho si quieren u sub 1 x cuadrado y el otro u sub 2 x cuadrado, como ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que los planteen. Entonces, nosotros tenemos que buscar esto de aquí, que se cumpla esto de aquí. Para eso, reemplazamos tal cual esta ecuación de aquí con estos polinomios que nosotros determinamos. Entonces, este va a ser el escalar, ¿cierto? Este va a ser u y este va a ser v. Entonces ahora solamente resolvemos. El alfa va a multiplicar, o sea, el lambda, perdón, va a multiplicar a sub 1 x cuadrado, nos va a quedar así. Después el b1x, así. Y el c1 nos va a quedar así. Y esto nos va a quedar igual, ¿por qué? Porque no tiene nada que lo esté multiplicando en el paréntesis o algo aparte. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Factorizar en función de x para determinar los valores de a y b que cumplan las condiciones, ¿sí? Las condiciones es esta que tenemos acá, que es la que les dije anteriormente. Está aquí. Se las puse en naranjo aquí y aquí. Entonces, ¿por qué queremos expresarlo en función de x? Porque así vamos a poder volver, si se fijan, aquí les dejo expresado a, b y c, y es como si fuese nuevamente un polinomio, como la ecuación general. Eso es lo que queremos buscar, porque nos están diciendo la ecuación de los polinomios de grado 2, ¿sí? Entonces, resolvemos simplemente y factorizamos en función de x, ¿cierto? Nos va a quedar, juntamos los x cuadrado primero, aquí lo hice, juntamos los x cuadrado, los x y el complemento, por así decirlo, que no tiene la incógnita, y después los factorizamos, como aquí se muestra. Luego reemplazamos estos valores a, b y c en la condición que nos plantearon, ¿sí? Esto de aquí, todo esto de aquí va a ser nuestro a de acá, todo esto de acá va a ser nuestro b de aquí, y todo esto de aquí va a ser nuestro c de acá. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar los valores de a, b y c con lo que encontramos anteriormente, y ahora solo tienen que resolverlo. Esto nos va a quedar igual porque no tiene nada que lo preceda en el paréntesis. El menos 2 va a multiplicar a todo esto de aquí, entonces nos va a quedar menos 2 lambda b1 menos 2 b2, y lo mismo con el 3 lambda c1 más 3c2. Ahora lo que tienen que hacer es de alguna forma volver a la condición, porque ya sabemos que eso nos va a dar 0, está impuesto en el ejercicio. Entonces, para eso separamos los valores, los sub 1 de los sub 2. Si se fijan, aquí lo hice. Aquí están todos los sub 1, aquí están todos los sub 2. Luego de haber hecho eso, puedo factorizar por el lambda en el sub 1, ¿sí? Y ahí nos queda las condiciones realizadas. ¿Por qué? Porque la condición era a menos 2b más 3c es igual a 0. Y si se fijan, aquí tenemos el a, el menos 2b y el 3c. Como esto se supone que es 0 y esto se supone que es 0, se cumple la condición de aquí y básicamente es
el lambda por 0 más el otro que también era 0. Y eso hace que se cumpla la condición 3. Bueno, aquí tenemos el penúltimo ejercicio de la ayudantía, que es el 16 de la guía del precertamen. Nos piden encontrar la ecuación paramétrica de la recta hasta aquí, que es la intersección básicamente entre los dos planos. Dicha intersección siempre va a ser una recta, ¿ok? Entonces, para eso debemos encontrar un vector director de la recta que nos están preguntando, y para ello tenemos que calcular el producto cruz entre los vectores normales de P1, o sea del plano 1 y el plano 2. ¿Sí? Los vectores normales van a ser aquí, por ejemplo, en el plano 1 sería 3,6, menos 5. ¿Sí? Van a ser estos de aquí. Y este no importa. ¿Sí? Lo mismo en este de acá. Sería menos 2,7, menos 1. ¿Sí? Aquí los dos dejé expresado. Luego realizamos el producto cruz. Como puse el naranjo aquí, va primero y después va el rojo. ¿Sí? No olviden poner después para el producto cruz el menos de la J. Lo pueden poner ahí, aquí como lo puse yo, o si quieren aquí. Lo importante es que no se les olvide que tienen que cambiar el signo después. Entonces realizamos el determinante, ¿cierto? Recuerden que tachamos esto para el i y ocupamos esto de aquí adentro. Aquí está. Lo mismo para los demás. Tachamos la j y ocupamos los que quedaron sin tachar. Esto de aquí. Lo mismo con la k. Y bueno, nos va a quedar 3 por menos 1, menos 6, menos la otra diagonal que va a ser menos 35. Y después esta diagonal nos va a quedar menos 3, menos la otra diagonal nos va a quedar 10 por el menos j, tongo, y la última. Después esto lo resuelven, ¿cierto? Menos 6 menos 35, 29, menos 3 menos 10, menos 13, y 21 menos 12, 33. El menos 13 se multiplica por el menos porque tiene que cambiar de signo, y nos va a quedar esto de aquí, este vector u. Luego de eso debemos encontrar un punto contenido en la recta de intersección, y para eso tenemos que plantear un sistema, ¿sí? Para eso se realiza esto de aquí, esto de aquí, ¿sí? Tomamos las mismas ecuaciones que de los planos, son las mismas si se fijan, pero z lo igualamos a 0, ¿sí? Es el paso que tienen que hacer, básicamente. Entonces ahora solamente resolvemos el sistema con z igualado a 0. Yo aquí los amplifiqué para poder restar y eliminar las x. Si se fijan, me quedó 6x más 2y, la primera ecuación, igual a menos 6. Y la segunda me quedó menos 6x más 21y igual a 72. La sumé, estos se van, y me queda 33y es igual a 66. Luego despejamos la y nos va a quedar que y es igual a 2. Como ya sabemos el valor de i, después de reemplazamos ese valor en cualquiera de estas. En mi caso lo hice en la primera. Nos va a quedar 3x más 6 por 2 va a ser igual a menos 3. ¿Sí? Y después simplemente despejamos aquí, que nos va a dar igual a menos 5. Entonces, dijimos que el valor de z era 0 y encontramos estos valores de x y de y. Entonces el punto va a quedar con x igual a menos 5, y igual a 2, y z dijimos que iba a ser 0. Y aquí, si se fijan, lo tenemos. Ese va a ser el punto de la recta.
Entonces ahora ya se sabe la ecuación de la recta, solo tenemos que juntar nuestro vector director que encontramos con el punto. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos la ecuación vectorial de la recta con el vector director que encontramos a partir del producto cruz entre las normas de los planos y el punto que encontramos, ¿cierto? Y ahora solamente lo escribo. Y el último ejercicio es el número 17, el cual nos piden determinar un valor de A que pertenezca a los reales para que el conjunto B sea una base de R3. Podemos reescribir el conjunto de esta manera, ¿sí? Porque para que sea base tiene que ser linealmente independiente. Entonces simplemente multiplicamos el lambda, el alfa, el beta y el gamma de esta forma, y ahora lo escribimos como un sistema para poder determinar si es que es linealmente independiente o no. Recuerden que igualamos como son vectores, este de aquí lo sumamos con este de acá y lo sumamos con este de aquí, ¿sí? Y todo eso lo igualamos a este 0 de acá. Después el segundo con el segundo con el segundo y con este de acá, ¿sí? Nos va a quedar algo así. Ese va a ser el sistema. Recuerden que esto no es necesario anotarlo para escalonar, pero pueden hacerlo si quieren. Luego pasamos al sistema a matriz, ¿sí? Que es solamente escribir los factores que acompañan a nuestras incógnitas, que en este caso son alfa, beta y gamma. La en este caso se supone que es un escalar, por eso lo anotamos también dentro de la matriz. No es una incógnita, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Ya obteniendo la matriz, intercambié las filas 1 y 3. ¿Por qué? Porque queremos escalonarla y para eso necesitamos un 1 aquí arribita, ¿cierto? Luego traté de sacar este menos 1 y para ello multiplicamos, o bueno, más que nada sumamos la fila 1 a la 2, porque este 1 con este de acá se van a ir. Nos va a quedar 0, 1 por 0 nos va a dar 0 más a, no será, después 1 por 1, ¿cierto? Nos va a dar 1 más 1 más a, va a ser 2 más a. Luego queremos sacar esto de aquí, ¿cierto? Entonces solo podemos multiplicarlo por lo contrario, por el signo contrario de esto, que sería un menos 2 menos a. Y eso es igual a menos factor de 2 más a, ¿sí? Que es lo que tengo yo escrito aquí. Entonces multiplicamos la fila 1 por este de aquí y se lo sumamos a la fila 3. Nos va a dar 0 abajo, 1 aquí porque esto es un 0, entonces todo esto de aquí por 0 nos va a dar 0, más 1, 1. Y después, como aquí había un 0, simplemente sumamos lo que nos dé la multiplicación entre esto de aquí y el 1 de acá, que va a ser el menos 2 menos a. O si quieren lo pueden escribir de esta forma. Luego queremos seguir simplificando, digamos, la ecuación. Y lo que hice fue a la fila 2 tratar de quitarle esto de aquí, ¿sí? Porque si se fijan son lo mismo, solo que con signo distinto. Entonces solo lo sumé. Y como aquí tengo un 0, no me iba a afectar el escalonamiento anterior. Entonces simplemente este de aquí se lo sumamos a, bueno, toda esta fila se la sumamos a esta de acá, ¿sí? A más 1 nos va a quedar a más 1 y esto más esto nos va a quedar 0. Y luego, para mayor conveniencia, como
estamos buscando el valor de A, solamente intercambié estas filas de aquí, estas dos, y lo dejé expresado de esta manera. Ahora podemos volver al sistema y tenemos esto de aquí. Entonces, si se fijan, para que sea linealmente independiente, se tiene que cumplir que alfa sea igual a beta, y eso sea igual a gamma, y todo eso sea igual a 0. Por lo tanto, A más 1 por beta tiene que ser igual a 0. Para que suceda eso, ¿qué tiene que pasar? Lo que acompaña a beta, es decir, el A más 1, tiene que ser igual a 0. Entonces, de la ecuación 3 decimos que A más 1 tiene que ser igual a 0, y eso quiere decir que A tiene que ser igual a menos 1, ¿sí? Porque el 1 que está aquí pasa restando. Entonces, de por sí ya tiene que cumplir esto. Todavía no verificamos esto aquí. Tenemos que ver si es que se cumple o no. Si A es igual a menos 1, ¿qué pasa? Reemplazamos en los valores. Si A es menos 1 nos va a quedar así, ¿sí? ¿Por qué? Aquí nos va a quedar menos 1, esto no, menos 2 menos menos 1, nos va a quedar menos 1, y aquí nos va a quedar un 0. ¿Ven? Aquí está el 0 y aquí está el menos 1. Entonces de la ecuación 3 decimos que beta es igual a 0, ¿cierto? Después reemplazamos el valor de beta en la ecuación 2 y nos da que gamma también es 0. Y reemplazamos ambos valores de beta y gamma en la ecuación 1 y decimos que alfa es 0. Entonces finalmente se obtiene que si A es igual a menos 1, va a ser linealmente independiente. Y se va a cumplir que va a ser una base. Y en la última parte del ejercicio nos dicen que determina una base para el conjunto si es que A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos en el conjunto el valor que nos están diciendo de A y nos va a quedar de esta forma. Luego, primero tenemos que ver si es que realmente es linealmente independiente o no. Si es linealmente dependiente, el conjunto no va a ser base. Entonces, formamos la combinación lineal, ¿sí? Y le igualamos al vector 0, 0, 0. En este caso nos va a quedar un sistema de la siguiente forma, con alfa más beta igual a 0, menos alfa menos beta igual a 0, y alfa más gamma igual a 0. De la ecuación 1 y 2 nos damos cuenta que son la misma, entonces básicamente solo tenemos dos ecuaciones para el sistema, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que alfa va a ser igual a menos gamma de la ecuación 3, y de la ecuación 1 podemos reemplazar el valor de alfa, como se ve aquí. Entonces nos va a quedar alfa más beta igual a 0, va a ser lo mismo que el valor que encontramos de alfa, que va a ser menos gamma más beta igual a 0. Menos gamma pasa al otro lado y nos va a quedar beta es igual a gamma. Como se dieron cuenta, alfa va a ser igual a gamma y por lo tanto va a depender del valor que obtenga gamma, y lo mismo beta. Entonces ya va a ser linealmente independiente. Finalmente solo tenemos que expresarlo en los términos de gamma para demostrar la dependencia. Alfa dijimos que va a ser igual a menos gamma, ¿cierto? Aquí lo notamos. Beta que va a ser igual a gamma. Y como gamma, o sea, como alfa y beta dependen de gamma, lo expresamos como el término libre, por así decirlo, siendo gamma igual a gamma.